En la tarde de hoy quiero compartir un tema con ustedes que el Padre me ha dado. No es primera vez que lo predico, pero cada vez que pienso en él, el Señor me da más. Y es que usualmente como pastor, como cristiano, pues cada vez que siento que en algún momento u otro mis fuerzas pueden menguar, pues yo me deleito leyendo las cartas que le envió el apóstol Pablo al joven Timoteo. Cuando usted ve las cartas que le envió el veterano de la fe a este joven pastor, ¿verdad? Pues usted dice, wow, cuánto amor hay envuelto, cuánto cariño. Usted lo puede notar en cada una de las oraciones de los diferentes versículos, con el amor, el cariño, la pasión que el apóstol le habla a Timoteo. Y esta pasión, este amor, este cariño no viene de Pablo, sino que viene del mismo Dios. Así que cuando usted se sumerge en estas páginas de 1 y de 2 de Timoteo, pues usted puede sentir que es el mismo Dios quien le está guiando, es el mismo Dios quien te está hablando, es el mismo Dios que te está direccionando. Definitivamente, para mí, de las cartas de Pablo son de mis favoritas por ese detalle de paternidad que tienen. Así que yo le invito que cuando usted siempre pueda, dele una ojeada a lo que el Señor le quiere decir a través de las cartas a Timoteo. Pero fíjense, en la noche de hoy, ya es de noche, yo le quiero hablar acerca de una parábola que hay, un mensaje que hay en 2 de Timoteo capítulo 2. Es un mensaje alentador que le envía el apóstol Pablo al joven Timoteo y se trata de cómo ser un buen soldado de Jesucristo. Y cada uno de ustedes que están aquí en este lugar, aunque esté de aquí por primera vez, aunque usted todavía no haya aceptado al Señor, déjeme decirle que usted fue creado con un propósito en esta vida. Usted no fue creado simplemente para pasar por el planeta Tierra, tomar agua, comer, beberse la limonada, ¿verdad? Que son tan ricas, asistir a lo que son los diferentes eventos, conferencias de caballero y de damas, sino que Dios tiene un propósito para tu vida. Usted vino a este mundo para dejar una marca, y no una marca negativa. Usted vino a este mundo para dejar una marca positiva. Usted vino a este mundo para que el reino de Dios sea establecido a través de tu presencia. Y muchas veces nosotros como cristianos pues tenemos cierta clase de pausas en nuestras vidas porque en ese proceso de entender el llamado que Dios nos ha dado como que nos confundimos. Y cuando no hay esa dirección clara, cuando estamos desconectados, cuando perdemos lo que es esa voz que nos va diciendo por dónde ir, entonces realmente como que o nos detenemos o nos desviamos o simplemente dejamos de caminar. Y muchas veces el Padre tiene que venir a darnos ese empujón, ¿verdad? De cariño o a tomarnos de la mano o dependiendo, ¿verdad? Cómo sea su relación con el Señor, pues algo va a hacer Él para que usted siga el camino que tiene que seguir. O tomar la vara. Porque al hijo que Dios ama, oí diferentes versiones. Pues mire, yo tengo la siguiente creencia. El castigo de Dios nunca va a ser para un hijo. El castigo de Dios son para los impíos. La disciplina de Dios es para los hijos. Cuando Dios toma un hijo y lo azota, no busca meramente hacerle sufrir y punto. Es un castigo. Cuando usted un castigo a una persona, eso es sufrimiento. Dios no busca que sus hijos sufran. Entonces, sáquese de su mente que Dios lo va a castigar. Sáquelo. Ahora, Dios lo va a disciplinar. ¿Y qué es eso? Es algo con un propósito para llevarte a un siguiente nivel. Te puede doler en el momento, te puede molestar. ¿A quién no que su papá, verdad, le corrió y le dice, hijo, mira, eso no estuvo bien, eso que hiciste no te quedó muy bien, por eso esta semana te quedaste sin mesada para la escuela? Pastor, y no que el Señor no castiga. No, mío, eso no es un castigo, eso es una disciplina. Entonces, cuando es para los hijos, hay un propósito detrás de eso. Entonces le decía que muchas veces nosotros pues no entendemos nuestro llamado
No entendemos para qué estamos inclusive en la iglesia. Usted no vino a la iglesia para ocupar un banco. Si la intención fuese simplemente calentar los bancos, pues ya vienen unos asientos que se calientan solos, ¿verdad? Y no es necesario que nosotros empollemos los asientos. Te quiero decir esto porque hasta que nosotros no entendemos realmente para qué Dios nos creó, con qué finalidad Dios nos creó, y que no importa el momento o la edad que tengamos, Dios tiene un propósito para con nosotros, entonces nosotros no vamos a poder funcionar de manera correcta en nuestra vida. Y vamos a pasar por diferentes dificultades, no importando el rango que usted tenga en la iglesia, si usted es visitante, si usted es nuevo creyente, si usted es bautizado, si usted es evangelista, si usted es danzarín, si usted es pastor, si usted es apóstol, reverendo. ¿Qué más me falta, pastor? Reverendísimo. No importa el grado que usted tenga en la iglesia, van a haber momentos de procesos. ¿Por qué? Porque en los procesos es que el Señor nos lleva a una nueva dimensión. Y para los procesos muchas veces nosotros vamos a necesitar acercarnos cada día más al Señor y también vamos a necesitar de esas personas llamados hermanos en la fe que están al lado de nosotros. Entonces, 2 Timoteo capítulo 2, pues el apóstol Pablo, el veterano apóstol Pablo, empieza una comunicación con el joven Timoteo y empieza a alentarlo y empieza a decirle lo que es ser un buen soldado de Jesucristo. Y yo quiero que usted vea a la persona que le queda a su lado, mírelo con cara de seriedad, ¿verdad? Y dígale, Dios te ha llamado para ser un soldado. Bueno, ya le conté el propósito a su vida. Dios te ha llamado para ser un soldado del reino. Nosotros como hijos de Dios somos embajadores del reino en esta tierra. Nosotros traemos el reino de Dios aquí abajo. Amén. Y eso descansa sobre tus lomos. Entonces, cuando Pablo empieza a hablar con Timoteo acerca de lo que vamos a leer en breve, pues le quiero dar un poquito de preámbulo de qué pasaba. Y es que el apóstol Pablo le escribía a Timoteo para animarlo. Timoteo estaba en ese momento pastoreando la iglesia de Éfesos. Siendo Timoteo un joven pastor, ¿verdad? Fue llamado a la milicia, a la guerra espiritual a una pronta edad. Pues al joven Timoteo le tocó pastorear unas iglesias que estaban en un lugar un poquito controversial. Éfeso había pasado a ser la ciudad más importante de todo Asia, había sido pasado a ser una ciudad de mucho movimiento, una ciudad de mucho dinero, una ciudad con muchos intereses, pero también Éfeso era aquella ciudad donde estaba el gran templo a lo que se llamaba la diosa, con D minúscula, Diana, que para ese tiempo solía ser una diosa muy venerada. Se entendía que era lo que se llamaría la diosa de la fertilidad. Había un templo en la ciudad de Éfeso que era totalmente imponente, dedicado a lo que era a esta diosa llamada Diana, y la manera en que se promovía la práctica de adoración a Diana, pues era una manera muy atractiva para muchas personas, sobre todo los hombres adultos, porque dentro del templo, en lo que era la adoración a la diosa Diana, se permitía lo que era la prostitución. Entonces ya usted sabe, dentro de este preámbulo, ¿verdad?, de religiosidad, dentro de este preámbulo de dificultad, entonces este joven Timoteo es encargado pastor de una o varias iglesias en la ciudad de Éfeso. Entonces, Pablo, que anteriormente lo había visitado a Éfesos, y había dejado una situación, y yo quiero que usted vaya conmigo a el libro de Hechos, capítulo 19, porque quiero que entienda bien la posición de, no voy a decir del pobre Timoteo, pero sí de nuestro muy amado Timoteo. Pablo ya había pasado por Éfesos y había dejado unas reseñas en el lugar. Hechos capítulo 19, versículo 23 en adelante, el título se llama Alboroto en Éfeso. Entonces dice,
hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño. O sea, cuando la Biblia te dice no pequeño, entienda, ¿verdad?, lo que quiere decir. Entonces, hubo en aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía plata a templecillos de Diana, daba poca ganancia a los artífices. ¿Perdón? No poca, sí. No poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con su persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir del pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándolo los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Oiga, por 2 horas. Y aquí venimos a veces a alabar al Señor y a la media hora toda la gente cansada, doblado, sentado. Vean, bello es el Señor. Y estas personas por casi 2 horas decían: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Entonces, ese era el alboroto que Pablo había hecho en Efeso antes de caer preso. Entonces, cuando Pablo le envía la carta a Timoteo, Pablo está preso, pero Timoteo tiene este problemita en Éfeso. Entonces, Pablo preso, está contento, está gozoso, está dando ánimo desde la cárcel, y usted puede ver lo que es el nivel de llenura espiritual cuando usted puede dar ánimo a otra persona estando usted preso. Entonces, Pablo le envía la carta a Timoteo que dice de la siguiente manera. Yo quiero que usted vaya conmigo ahora sí, 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice así: un buen soldado de Jesucristo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Amén. Entonces, fíjense, en esta exhortación que le da Pablo a Timoteo, lo primero que le dice es: acuérdate que fuiste llamado para ser un soldado. Y a veces leemos esto y lo leemos de una manera muy ligera. Pablo, cuando usaba algún adjetivo para dar algún ejemplo en la Biblia, pues lo buscaba de algo muy específico a lo que estuviese pasando en el momento. Y cuando Pablo decía ser un soldado, él veía en su imagen de soldado, veía lo que era el Imperio Romano. Y los soldados del Imperio Romano eran soldados que eran entrenados arduamente, estaban compuestos por diferentes legiones, es decir, estaban organizados. Y eran personas que habían sido adiestradas y entrenadas para pelear las batallas de manera recia, continua, sin perdón, sin misericordia y con un solo objetivo:
ganar. Cuando usted busca la definición de soldado, ¿qué es un soldado? Un soldado es una persona que de manera voluntaria o por requisitos obligatorios de servicio militar tiene que ceder su vida, su voluntad para poder defender la patria, la nación, los intereses y las demás personas de un país. Eso es un soldado. Entonces, aquí comenzando, lo primero que le dice Pablo a Timoteo es: tienes que ser un buen soldado. Muchas veces nosotros pues hemos visto películas acerca de la guerra, vemos esa clase de entrega que hay cuando una persona decide ser soldado, pero yo quiero tocarte unos ejemplos de la Biblia para que tú entiendas qué clase de mensaje le está enviando el apóstol Pablo a Timoteo, y te lo quiere enviar a ti también a través de estas cartas que le escribió, para que tú sepas cuál es tu responsabilidad como hijo de Dios y como soldado de Jesucristo, a lo cual has sido llamado, si es que has sido llamado. ¿Cuántos dicen amén? Pero el que es soldado de Jesucristo tiene que tener ciertas cualidades. Fíjense, para ser un buen soldado usted tiene que alistarse de manera voluntaria. Y déjeme decir una cosa: el evangelio es lo mejor del mundo, pero solamente hay una manera que el evangelio no funciona. Hay una manera que el evangelio de Jesucristo no funciona. ¿Usted sabe cuál es? Obligatoriamente. Por obligación se quedó. No va. Por más bonita que se ponga la ropa, si es obligado, el evangelio de Cristo no funciona. El evangelio de Cristo funciona de manera voluntaria cuando tú le aceptas en tu vida como su único y suficiente Salvador. Por eso nosotros como padres tenemos que orar mucho y tenemos que modelar el ejemplo de que nuestros hijos sean cristianos, no simplemente porque lo traigamos al templo, sino que les enseñemos a que ellos tengan un encuentro genuino con el Señor nuestro que se llama Jesucristo. Nosotros como padres tenemos que pasar esa antorcha. Nuestro trabajo es enseñarles dónde está la salvación, quién es el Salvador, pero al final cada uno de nuestros hijos tiene que tener su propio encuentro con el Salvador. ¿Sabía usted eso? Qué bueno. Entonces, lo que Pablo quiere sembrar en Timoteo es que sea un buen soldado. Y para que usted tenga una idea de que es un buen soldado y pueda entender y evaluarse usted mismo si usted es un buen soldado. A ver, ¿cuántos se consideran soldados de Jesucristo los que están aquí? Amén. Entonces, miren, vamos a hacer algo, vamos a hacer esto dinámico, vamos a hacer una escala del 1 al 10. ¿Verdad? Entonces, usted se va a responder dentro de usted mismo, no levante su mano, es un secreto. Del 1 al 10, ¿qué tan buen soldado usted? No me responda a mí. Pero usted en su mente va a decir, ok, del 1 al 10, siendo 1 el menor esfuerzo y 10 el mayor esfuerzo, usted va a decir, ok, soy un soldado de Jesucristo del 1 al 10 en cuanto estoy. Entonces, yo le quiero enseñar unos ejemplos de soldados que hay aquí en la Biblia. Y luego usted me va a decir entonces cómo quedó su evaluación. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 8. Segunda de Samuel, capítulo 23. A mí me encanta esta Biblia. Ella cae sola, patrona, sin gloria. Me relamba. El pastor me dice, mire, pero esa es la Biblia de Moisés. Digo, no, pastor, no juegue. Esa Biblia. Déjenmela ahí. Segunda de Samuel, capítulo 23. ¿Qué era un soldado? Miren, un soldado, entre las primeras responsabilidades que tenía, ¿usted sabe cuál era? Proteger al rey. Cuando el rey salía a la batalla, los reyes de ahora no salen a la batalla, mandan a los soldados, pero los reyes de verdad salían a la batalla. El rey salía adelante y detrás había unos soldados que decían, salven al rey. Y David vivió esto. David tenía una especie de fuerzas armadas que eran únicas. David tenía unos muchachos que
que eran especiales. Cuando digo especiales, lo que tenían dentro. Y todos sabemos que el ejército de David era infinito, que era más lo que caían por la piedra que Jehová tiraba del cielo. ¿Qué es lo que mataba el ejército de David? La Biblia lo dice. David salía a lucha con su guerrero, y dice la Biblia, y era más lo que caían por las piedras que caían del cielo, que lo que caían por la espada del ejército de David. No obstante, David se caracterizó por tener un ejército de 30 personas. Y dentro de esas 30 personas, habían 3 valientes. O sea, dentro de los 30, que su objetivo principal, ¿usted sabía cuál era la misión de los 30 valientes de David? Se lo explico sencillo. La espada tenía que llegar a su vida antes que a la vida de David. Esa era la razón de los 30 valientes. La muerte tenía que llegar a su vida antes de que llegara a la vida del rey. Eso se llama lealtad al rey. Y dentro de esos 30 habían 3. Oiga que 3 muchachitos. Miren, los valientes de David. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el Esnita, que mató a 800 hombres en una sola ocasión. 800. Entonces, como sigue siendo lo mismo, pero hay un giro, yo lo veo, no lo dice la Biblia así, pero yo lo veo así. Ese muchacho hoy en una batalla se enfrentó con 800 demonios él mismo y ganó. Y no tuvo que salir a buscar a nadie. Cuando los demonios llegaron a su barrio, él dijo, no, esto aquí pertenece a Jehová. Y él solo se anotó 800. Soldado, entrenado, adiestrado. Luego dice, después de Eleazar, el hijo de Dodo, Ahita, uno de los 3 valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel, se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada a su mano a la espada. Eso quiere decir que fue tanto el esfuerzo que los músculos se le contrayeron y se le quedó cerrada la mano. ¿Cómo traducimos eso hoy en día? A veces decimos, mira, vamos a hacer guerra contra los filisteos. Vámonos en vigilia. Hasta las 6. Pero la gente ya a las 12 se va. ¿Por qué? Yo le voy a enseñar ahorita por qué. Se lo voy a enseñar por la Biblia por qué. Pero estoy traspolando, ¿verdad? Lo que eran los enemigos del tiempo de antes y los enemigos de ahora. Y dice que este hombre se encontró con un grupo de filisteos y dijo, bueno, mira, a mí aquí hay que sacarme muerto. Pero yo a Dios y al rey no le fallo. Y luego dice entonces, aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de fue Sama, el tercero, hijo de Age, Araíta. Los filisteos se habían reunido en Lehi, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová le dio una gran victoria. Se paró él solo en el terreno. Dijo, pero ven acá, ¿a quién que yo le sirvo? El Señor. ¿Y quiénes son estos incircuncisos que vienen a mi casa a quererme quitar el gozo, el júbilo, a querer traer problemas a mis hijos, a querer traer problemas a mi matrimonio, a querer traer problemas a mi trabajo, a quererme robar lo que el Señor me ha dado por salario? ¿Y quiénes son estos demonios para venir a mi casa a hacerme guerra?
Le estoy traduciendo. Eso fue lo que él dijo. ¿Y quiénes son estos filisteos? ¡Ría! Vamos a ver si Jehová es Dios o no es Dios. Y así podemos ver cómo estos soldados, como todos los soldados, primeramente son adiestrados, son entrenados y luego entonces tienen que cumplir con su misión. Por eso Jesucristo dijo que el que no es capaz de dejar padre, madre, hijo para ser su discípulo, no es capaz de ser discípulo. Y usted dirá, ¿me está haciendo un cruce entre discípulo y soldado? Bueno, tan sencillo. Discípulo es la etapa previa a usted ser soldado. Porque usted no puede ser soldado si no es discipulado. Usted no puede ser soldado si usted no es entrenado. Entonces, Jesucristo está diciendo, mira, mucho antes de tú llegar a ser soldado, tú tienes que ser discípulo. Y si tú no eres capaz de dejarlo todo para que el reino entre a tu vida, entonces tú no eres digno de ser llamado ni siquiera soldado, discípulo. ¿Por qué? Porque los soldados tienen que tener un código de ética dentro de ellos. En los tiempos de antes se llamaba lealtad, hoy para nosotros los cristianos se llama fidelidad. Y mira acá como usted da un ejemplo en la Biblia acerca de lo que es esa lealtad. Fíjese, si usted se va conmigo a yo quiero que usted vaya conmigo a 2 Samuel, capítulo 23, ahí mismo donde estábamos, capítulo 14 y 17, para que usted vea lo que es la integridad de un soldado. Y recuérdese que todos estos ejemplos lo estamos haciendo para que usted mida su nivel de soldado. Si usted es la persona que cuando hay cualquier guerra, usted hace como Sama y dice, no, espérate. Usted es lo que sale llorando, ay, pastor. Ay, hermano, venga a orar, que hay un demonio en mi casa. Ay. ¿En serio? Miren, dice, David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y dijo el rey. ¿Quién dijo? El rey. ¿Quién es nuestro rey? Jesucristo. Y dijo el rey, con vehemencia, eso quiere decir con anhelo, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? O sea, él dijo eso con un anhelo. ¿Sabe qué pasó? Allá había antes que no hay problema, rey. ¿Qué es lo que tú quieres? Agua del pozo de Belén. Espérate. Mira lo que dice acá. 16. Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y tomaron y le trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová diciendo, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto y haga de beber la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida, y no quiso beberla, y los 3 valientes hicieron esto. Solamente estuvo en el pensamiento de David y fueron y ejecutaron. 3 entraron en el campamento completo los filisteos por un anhelo que había en el rey. ¿Cómo están los anhelos del rey en nuestra vida? Porque Jesús nos dejó muchos de sus anhelos. Jesús muchas veces nos dijo, oye, separado de mí no podéis hacer. Ir por el mundo y predicar el evangelio. El que creyere y fue bautizado será salvo. Nos encomendó la predicación, nos encomendó la sanidad, nos encomendó la salvación, nos encomendó que establezcamos el reino. Ese es su anhelo. Ahora, ¿dónde están los 3 que dicen, no hay problema, rey, yo voy? Y dan su vida por el anhelo del rey. Y si lo hicieron por un rey corruptible, es decir, de carne y hueso que perece y muere, y aunque la leyenda no se acaba de quién fue David como guerrero, ¿qué será por nuestro rey incorruptible que nunca ha perecido,
perece ni perecerá. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa y Omega, el principio y el fin. Entonces, dígame ahora, no me diga, responda usted mismo. ¿Cómo se siente usted como soldado? ¿Qué tan buen soldado tú has estado haciendo últimamente? No me responda. Pues son los líos en que Dios me mete. Pero yo tengo que predicar la palabra como me la dan. Además, él me hizo la misma pregunta a mí. Él me hizo la misma pregunta a mí. Entonces, ¿qué cualidades debe tener un buen soldado? Miren, en el capítulo 2, versículo 1, lo primero que le dice a Pablo a Timoteo es: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra que le está diciendo no es esfuérzate físicamente, sino esfuérzate en lo interno, en entender el favor no merecido de Dios, que ha sido llamado, ha sido enlistado para ser un soldado de Jesucristo, para que puedas llevar las bendiciones espirituales donde haya necesidad. Ese es el esfuerzo que el apóstol Pablo le está pidiendo a Timoteo que haga. Luego dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Por qué? Porque el verdadero liderazgo deja en sí un legado. Si usted es un líder que usted no es asequible, que la gente no puede ir donde usted, que a usted le da pena, apuro y vergüenza que el que está al lado de usted crezca, entonces eso no es un liderazgo, es una dictadura. Y Pablo le está diciendo al joven Timoteo: sigue llevando el legado, sigue buscando jóvenes. El pastor decía: quiero ver jóvenes aquí predicando. Pastor, vamos a tener que acudir a la técnica que yo le mencioné del pastor aquel que tenía los cultos sorpresa. Pastor, vamos a tener que hacerlo. Usted tiene el mensaje hoy. Usted tiene la... ¿Cómo así? Sí. Pero pastor, ¿y qué clase cristiana usted anda sin un mensaje? Pero pastor, yo no he entonado ninguna canción. ¿Y qué clase cristiana usted que no tiene una adoración para Dios? Pero es la verdad. Hermano, usted tiene el mensaje. Hay que darle 2 meses para un mensaje. 2 meses para un mensaje. ¿Y tú estos días qué hemos estado haciendo entonces? ¿No hemos estado hablando con Dios? Todo soldado no puede andar sin municiones. El soldado que anda sin municiones, frito. Por eso es que muchas veces hay situaciones que usted ve que lo que hacemos es que nos quedamos callados. Porque estamos de municiones 0. Por eso hay situaciones en los hogares que tenemos que ir a buscar a otra persona. Porque de municiones estamos 0. Y lo que Pablo está diciendo a Timoteo aquí es: ser un buen soldado, preparado. ¿Y va a ser sencillo? No, no va a ser sencillo. Versículo número 3. Lo primero que le dice es: tú pues sufre penalidades. Si usted no ha sufrido penalidades desde su llamado hasta el día de hoy, ¿qué le digo? Búsquese una mejor. Para yo no contestarle esa pregunta. La palabra griega que utiliza Pablo acá dice lo que dice lo siguiente: te va a tocar lo tuyo por mucho. La adversidad te va a tocar por mucho. Agarra tu adversidad. Eso fue lo que le quiso decir. Te va a tocar por mucho. Por tú seguir el nombre de Cristo, te va a tocar mucha adversidad. Agárrate de ahí. Y viene por mucha. Pero recuérdate que el que te llamó
te dio también para que tú las resistas. Porque ningún comandante manda al soldado a la guerra sin las herramientas que necesita. Entonces, si el Señor está permitiendo que las penalidades vengan a tu vida, es porque Él te está dando las herramientas para que resistas y sigas hacia adelante. Dice, tú pues sufres penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Si eres un buen soldado de Jesucristo, van a haber penalidades. Rechazo, dificultades, dolor, lágrimas, falta de contentamiento muchas veces, humillación, desprecio. ¿Y qué dice el Señor? Sufre las penalidades de manera digna, como un buen soldado de Jesucristo. Sin tanto lloriqueo, sin tanto pataleo. Pastor, ¿y cómo usted lo sabe? Porque yo le he pataleado a Dios. Por eso yo lo sé. ¿Y qué he encontrado cuando le he pataleado a Dios? Silencio. Es como yo le digo al hijo mío, el hijo del medio a veces hace una cosa, es pura llorar. Digo, Natán, ven acá. ¿Qué tú vas a resolver llorando? Nada. ¿Y para qué llora? Es verdad. Desde que se pone a llorar, ¿qué tú vas a resolver llorando? Nada. Deja llorar. Hay situaciones en tu vida que tú no las vas a resolver pataleándole a Dios. Porque por más que le patalee a Dios, si Él dijo que no es así, no es así. No force con Dios que va a perder. No force, no, tú verás. A Dios se le mueve, se le motiva, pero cuando Dios tiene una voluntad, no force con Dios. Yo recuerdo una vez en mis años de novato, yo le dije al Señor, Señor, hasta que tú no me contestes por qué de esto, yo no me paro de este piso. Mis años de novato, hermano. Me había pasado algo en la vida que realmente me golpeó bien duro. Y yo simplemente quería una explicación. Y yo dije, Señor, mira, hasta que tú no me contestes por qué, yo no me paro de este piso. 75 días después, está bien, no me diga nada, hablamos después. Mano, 75 planchado en el piso. Tenía la espalda, mira. No. Está bien, hablamos después. Ganaste. Porque con pataleo y lloriqueo hay penalidades que usted va a tener que pagarla. Y a enfrentarla y afrontarla como un buen soldado de Jesucristo. Va a haber momentos que tú vas a sentir que el Espíritu te va, el aliento que te va a dar, va a ser, mire, párese de ahí. Este flojo, llorón, párese de ahí, levántese. Está volviendo loco, Porque no podemos ser tan débiles. No podemos. Usted tiene que, mire, pararse en el nombre de Jesús. Por cierto, el Señor no me ha contestado todavía. ¿Sabe que durante 14 años yo le he orado por eso al Señor y lo único que he encontrado es su silencio? Su silencio. Nunca ha querido hablar conmigo al respecto. Nada. Una pared fría. Entonces, hay penalidades, hay sufrimientos que como buen soldado de Jesucristo hay que apoyarse de Él y seguir hacia adelante. Entonces, lo primero que necesita un soldado de Jesucristo, liderazgo.
Segundo, amor por el llamado. Usted no va a sufrir las penalidades si no tiene amor por el llamado. El que no tiene amor por el llamado, en el medio de la penalidad y la dificultad, soltó. Esto está muy duro. Me fui. Hablamos luego. Para usted poder soportar las penalidades del evangelio como un buen soldado, usted tiene que tener amor por el llamado. Luego de eso, algo que a nosotros nos encanta. Versículo 4 dice: ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Mira a la persona que le queda a su lado y dígale, para ser un buen soldado, tienes que tener abnegación. Sin abnegación, usted no puede ser un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo llamó por soldado. Ese pasaje a muchas personas se le puede traducir en un trabajo, se le puede traducir en un familiar, se le puede traducir en una vocación, se le puede traducir en un estilo de vida, se le puede traducir en muchas cosas. Pero no somos dignos si nos enredamos con cosas que nos separan de aquel que nos llamó. Y para llevarte este ejemplo de lo que es la abnegación, yo quiero que tú vayas conmigo a 2 Samuel capítulo 11, versículos 6 al 13. Y tiene que ver con ese pasaje que dice que ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Fíjense este pasaje, dice: entonces David envió a decir a Joab, envíame Urías el Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Siguiente. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Siguiente versículo. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y llégate a tu esposa. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Se le dice, ve a tu esposa, baja a tu casa. Y no tan solo eso, le mandó, mire, una canatica para crear una atmósfera en ese hogar. Mas Urías durmió en la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no desciende a tu casa? Y oiga la respuesta que le da un soldado. Mire, yo creo que David en su mucha batalla debió haber tenido mucho contacto físico. Eso lo pienso yo. O sea, no lo dice la Biblia. La Biblia habla de espada, esas cosas, escudo. Pero yo entiendo que contacto físico debió haber. Y para mí, la galleta que a David más le dolió en su vida fue esa. Cuando Urías le dice, Urías respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo tienda, paréntesis, tú como rey tienes que estar allá. Y tú sabes en lo que tú estabas, en el terrado del balcón del palacio. Pero como rey, a ti te correspondía no estar aquí, te correspondía estar allá. Y dice, Urías le respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Cómo voy yo a entrar en mi casa para comer, beber y dormir con mi mujer?
por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haría tal cosa. Eso es lo que se llama una estirpe de soldado. Por cierto, Urías pertenecía al escuadrón élite de los 30 valientes de David. Y ya todos sabemos que luego, posteriormente, David hace una carta, se la entrega a Urías, y el mismo Urías lleva su cartica bien sellada y se la entrega a Joab. Y le dice: Joab, ahí manda el rey. Abnegación. Hoy en día, si fuese uno de nosotros, el rey nos mandó a llamar. Y de una vez bajamos para la casa, porque el rey nos mandó. Porque los valores cristianos los tenemos en el suelo muchas veces. El compromiso ético cristiano lo tenemos en el suelo. Simplemente pensamos en que Dios me bendiga. Se vive hoy en día un evangelio de que no, ya ni like, es cero. Está como la Coca-Cola. Primero original, después like, ahora cero. Donde la gente lo que busca es que Dios lo bendiga, que Dios me bendiga, que Dios me bendiga, que Dios me bendiga, que Dios me bendiga. Y no sabiendo que detrás de muchas de esas bendiciones hay muchas cosas que drenan tu fe, que drenan tu fuerza. Urías recibió una orden de bajar a su casa, comer y beber y estar con su esposa. Pero cuando él vio la situación en que se encontraba el pueblo de Israel, por el mismo respeto a David como rey, le dijo: ¿cómo es posible? El arca del pacto está allá en la guerra. Joab está allá dando la vida por el pueblo y por ti. Los soldados están muriendo. ¿Y cómo yo bajo a mi casa? Así mismo nosotros en nuestra vida muchas veces vamos a tener que tomar decisiones para poder agradar a aquel que te tomó por soldado. Decisiones duras, decisiones que te van a revolcar de lágrimas, decisiones que tú vas a sentir que te quieren sacar el corazón vivo, decisiones que tú vas a sentir que te destrozan la vida. Pero hay que hacerlo por agradar a aquel que te tomó por soldado. Bien. Entonces, primero, liderazgo. Segundo, ¿qué era? Amor por el llamado. Tercero, abnegación. Versículo 5 dice: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Honestidad. Usted no puede pretender caminar la vida cristiana con un doble ánimo o una doble vida. Hoy en día se promueve mucho lo que se llaman los jóvenes la nueva religión. ¿Y qué es lo que promueve la nueva religión? Que usted puede estar con Dios agarrado aquí y con el diablo en la otra. Y eso es lo que promueve la nueva religión que los jóvenes hoy en día la escuchan en canciones, la escuchan en películas, la escuchan en todos lados. Y muchos papás están en su casa, mire, como dos monigotes, escuchando a los hijos cantando esas cosas. Y no se ponen los pantalones que el padre le dio. La nueva religión pregona que usted puede estar con Dios y puede estar con el diablo. Y todos nosotros sabemos que eso es mentira. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Pero si usted puede escuchar las canciones que escuchan muchos de nuestros hijos, usted verá el lavado de cerebro doctrinal que quieren implementar con eso llamado la nueva religión. Entonces, usted no puede pretender ganar la vida, la victoria en la batalla cristiana tomando atajos. En el evangelio no hay atajos. ¿Usted quiere un atajo en el evangelio?
Usted quiere llegar al cielo rápido. Bueno, mire, leyendo la Biblia yo he podido ver que la gente que ha llegado al cielo rápido fueron la gente que se dedicaron verdaderamente a Dios y Dios se lo llevó. El que se dedicó a Dios 100%, que ya está procesado, que ya está listo, que ya está certificado, el Señor le apaga los breaks, el price se lo lleva. No lo deja aquí abajo. Entonces nosotros no podemos vencer la vida cristiana en base a atajos, en base a inteligencia humana, en base a estrategias humanas. ¿Por qué? Porque no vamos a ser coronados, se lo leo nuevamente. Pónmelo ahí nuevamente. Dice, y también el que lucha como atleta no es coronado si no lo hace conforme a. Si no lo hace conforme a. Finalmente, y por último, ser esforzado. Versículo 6 dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Hay que trabajar. Hay que trabajar en el reino. Hay que esforzarse. Hay que pedir al Señor que nos dé las fuerzas internas primero, que seamos reforzados internamente para poder luchar con dignidad la batalla de la fe. Usted no puede ser un cristiano que se conforme de llegar al cielo por chepa. Usted no puede ser un cristiano que cuando el Señor abra el juicio de las obras, usted es el más pobrecito del mundo. Usted no puede subir al cielo con una mentalidad pobre. Hay muchas personas que dicen, no, yo soy salvo. Ya yo soy hijo de Dios, voy para el cielo y me conformo. Bien, bien por usted, vamos para el cielo. Pero la Biblia dice que aparte de la salvación, hay un juicio de nuestras obras. De lo que nosotros hicimos con lo que Dios nos dio. El Señor nos va a compensar por la buena mayordomía que ejercimos. Por qué buenos soldados del reino fuimos. Y usted no puede pretender llegar al cielo así. Usted tiene que llegar al cielo, como dijo el apóstol Pablo. Lo que se me mandó a hacer, he terminado. He terminado mi carrera. Jesucristo dijo, lo que se me entregó ha sido hecho. Lo que a nosotros se nos ha entregado como soldados, tenemos que defenderlo. Y tenemos que llegar al cielo. ¿Sabe cómo? Vacío. ¿Cómo así vacío? Que todo lo que el Padre te haya entregado para hacer, tú lo hayas hecho en esta tierra. Que los sueños que el Padre te dio para el reino, tú lo hayas dejado vivido en esta tierra. Yo una vez escuché a un predicador decir esto, muerto ya. Decía, nunca vayas al cementerio con los libros que el Señor te dijo que escribiera. Nunca vuelvas al cementerio con las canciones que Dios te dio para adorar. Nunca vuelvas al cementerio con la unción de los milagros que Dios te dio para que tú hicieras. Ve al cementerio vacío. Porque él decía que de repente el lugar más rico del planeta ya no eran las minas de diamantes, sino estaba siendo el cementerio. Porque al cementerio se estaba yendo por el miedo, la vergüenza, la cobardía, todas las cosas brillantes que Dios había puesto en sus hijos, y sus hijos no la han hecho. Lo que Dios te dio
defiéndelo. Lo que Dios te dio, ejecútalo. Pastor, pero ya mi edad tal vez no me lo permita. Bueno, dice la Biblia que había un hombre llamado Caleb. Y Caleb tenía una visión sobre una propiedad que él anhelaba que el Señor se la diera. 85, pastor. Y a los 85 años Caleb le dice al Señor: Señor, dame por promesa esa tierra y yo iré y la conquistaré, porque desde antes de mi nacimiento dentro de mí tú habías plasmado que eso iba a ser mío. Tengo 85 años, Señor, pero aún me siento con fuerzas porque tú estás conmigo. Y si tú vas conmigo, ese monte es mío. Si Dios camina contigo, lo que Él puso dentro de ti, tú puedes decir, es mío. Si Dios puso dentro de ti escribir ese libro, ve con Él. Si el Señor puso dentro de ti escribir esa canción, empieza a escribirla. Si el Señor puso dentro de ti ser un misionero, empieza a empacar tu maleta. La edad no es una restricción para alcanzar los sueños que el Señor te ha dado. Así que yo espero de verdad que estas palabras te ayuden a entender tu llamado y que te ayude también a no tener una idea inflada de tu estatus de soldado. Quizás como yo la tenía también. Yo pensé que estaba en 10, pero el Señor me hizo ver, preparando el mensaje, de que no estaba en 10. El Señor me hizo entender que como soldado tengo que seguirme preparando. Y lo malo no está en usted entender que usted es un soldado que está en 1, en 2 o nivel 3. Lo malo es que el Señor haya traído esto a tu vida y tú lo dejes a un lado. Porque aquel soldado que puede estar en nivel -1 ahora mismo, el Señor lo puede llevar a 10 si tú simplemente te rindes ante Él. Pero si dejamos pasar esta palabra al viento, seguiremos estancados, seguiremos detenidos y seguiremos viviendo una vida de doble ánimo. Así, iglesia, yo quiero orar por ti en esta noche. Póngase de pie. Yo quiero orar para que sea el Señor activando en nosotros ese llamado militar del reino. Que tú entiendas que desde el cielo tú has sido visto precioso y que el Señor ponga en ti ese liderazgo, ese amor por el ministerio, esa abnegación, esa humildad, esa honestidad y ese esfuerzo. Que podamos entender de que la vida cristiana no se trata de un buen colchón, ni de una casa grande, ni de una jipeta lujosa. Eso es demasiado sencillo para compararse con una vida cristiana. Eso es basura. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Padre, he predicado la palabra que tú me has dado. He predicado la palabra con el cual tú escudriñaste mi corazón y mi alma primeramente. Yo te pido, Padre, que seas tú llevando el efecto que tú deseas y anhelas a cada vida que está aquí presente. Padre, que cada vida pueda, Señor, revitalizarse con esta palabra. No mi palabra, la que tú diste, Señor. La que tú le diste al pastor Timoteo a través del apóstol Pablo, Señor.
donde tú le incitas a ser un buen soldado de Jesucristo. De una manera digna, Señor. De una manera orgullosa. Que no andemos cabizbajos en la calle. Soy soldado de Jesús. Que nos dé alegría decir que somos soldados de Jesús. Que nos sentamos apropiados de decir soy soldado de Jesús. Que tus maravillas se manifiesten en nuestras vidas cuando podamos establecer el reino de Jesús. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Padre, que así como David contaba con sus valientes, Señor, en esta iglesia tú cuentes con tus valientes. Que así que como David, Señor, tenía hombres que cuando él anhelaba algo, ellos iban arriesgando sus vidas. En esta iglesia hayan hombres y mujeres que escuchen sus anhelos y den su vida por ti. Que derramen su vida por ti. De esto se trata nuestra vida, Señor. Porque tú lo hiciste primero por nosotros. Tú lo hiciste primero por nosotros. Y allá al final, Pablo termina diciendo lo siguiente a Timoteo. Le dice: considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, el cual ya sufrió las penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, sin sufrimiento no hay gloria. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Y si fuésemos infieles, ¿sabes qué? Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Padre amado, Señor, mira a cada hijo, Señor, donde está presente. Padre, si hemos sido infieles, tú eres fiel. Padre, te pedimos que nos ayudes, Señor, a prepararnos, a padecer dignamente como tú lo hiciste. A seguir hacia adelante, Señor, estableciendo tu voluntad en esta tierra. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, que así sea. Yo declaro una visión nueva en tu vida. Yo declaro una manera de pensar diferente. Yo declaro en tu vida una manera de reaccionar ante los problemas diferentes. En el nombre de Jesús, por el poder de esa palabra, tu manera de guerrear la vida espiritual va a ser diferente a partir de hoy. Gracias, Padre, en tu nombre. Amén.